Examinemos las Escrituras diariamente con el texto diario de hoy. El tema que vamos a analizar hoy toca la fibra más sensible de nuestra adoración, nuestra amistad personal con el Creador del universo. El texto que se ha seleccionado para nuestra meditación se encuentra en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo capítulo 25, versículo 14. El texto dice lo siguiente: La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen. Qué declaración tan poderosa y a la vez qué profunda paradoja nos presenta la palabra de Dios. Vamos a detenernos a desglosar esta frase palabra por palabra, concepto por concepto, basándonos en la excelente información que nos provee la revista La Atalaya de junio del año 2023, en sus párrafos 1, 2 y 5. El título de nuestro análisis de hoy bien podría ser: ¿por qué debemos temer a Jehová si queremos ser sus amigos íntimos? Para empezar, hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento en las relaciones humanas, en las amistades que tenemos con nuestros compañeros de creencia, con nuestros vecinos o con nuestros familiares. Si yo les pidiera ahora mismo que tomaran papel y lápiz e hicieran una lista detallada de las cualidades que ustedes consideran indispensables para llamar a alguien un buen amigo, ¿qué escribirían? Seguramente, en los primeros lugares de esa lista aparecerían cualidades como la lealtad, el cariño, la confianza, el sentido del humor, la bondad, la empatía, la capacidad de escuchar y el apoyo incondicional en los momentos de angustia. Es muy probable, casi seguro, que en esa lista de requisitos para la amistad humana, usted jamás incluiría la palabra temor. De hecho, en el contexto de las relaciones entre seres humanos imperfectos, el temor suele ser un indicativo de que algo anda muy mal. Si usted le tiene miedo a su amigo, si usted tiembla cada vez que esa persona entra en la habitación, entonces esa no es una amistad verdadera, es una relación tóxica, es una relación de abuso o de control. Por eso, a primera vista, desde nuestra perspectiva humana limitada, podría parecernos extraño o incluso contradictorio que la Biblia nos diga que el requisito fundamental para ser amigos íntimos de Dios sea precisamente tenerle miedo. Pero aquí es donde debemos elevar nuestro entendimiento y ajustar nuestra mente a los pensamientos de Jehová, que son mucho más altos que los nuestros. El texto temático es contundente y no deja lugar a dudas. Quienes quieren tener una amistad estrecha con Jehová, quienes anhelan esa intimidad especial con el soberano del universo, deben temerle. No es una sugerencia opcional, es un requisito indispensable. Sin temor de Dios no puede haber amistad con Dios. Ahora bien, surge una pregunta muy importante que debemos responder con claridad. Sin importar el tiempo que llevemos en la verdad, ya sean unos pocos meses o varias décadas de servicio fiel, todos nosotros, sin excepción, debemos seguir cultivando este temor. Pero, ¿qué significa realmente temer a Dios? ¿A qué clase de temor se refiere el salmista? Estamos hablando de un terror paralizante. Estamos hablando de ese miedo angustioso que siente un criminal cuando sabe que va a ser castigado por un juez implacable. ¿Quiere Jehová que le tengamos pánico? La respuesta que nos dan las Escrituras y que explica maravillosamente la Atalaya es un rotundo no. El temor de Dios no es un miedo mórbido,
No es el miedo que nos hace querer huir de su presencia, como hizo Adán cuando pecó en el jardín de Edén y trató de esconderse entre los árboles. Al contrario, el temor piadoso es un temor que nos acerca a Él. La definición que debemos grabar en nuestra mente es esta: la persona que teme o respeta profundamente a Dios, lo ama y no quiere hacer nada que ponga en peligro su amistad con Él. Fíjense en la conexión inseparable que existe entre el amor y el temor. No son opuestos, son complementarios. El verdadero temor de Dios nace del amor. Es el miedo a perder algo infinitamente valioso. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imaginen a un alpinista que está escalando una montaña muy alta. Él está atado a una cuerda de seguridad que es lo único que lo mantiene con vida y evita que caiga al vacío. Ese alpinista ama su vida, y precisamente porque ama su vida, siente un profundo respeto por esa cuerda. Tiene miedo de cortarla, tiene miedo de que se desgaste, tiene miedo de hacer cualquier movimiento tonto que pueda soltarla. Ese miedo no le impide escalar, al contrario, lo hace escalar con cuidado, con sabiduría y con seguridad. De la misma manera, nuestra relación con Jehová es nuestra línea de vida. El temor de Dios es esa reverencia profunda que nos hace cuidar esa amistad como el tesoro más precioso que tenemos, evitando cualquier cosa que pueda dañarla o romperla. Para comprender a la perfección qué es este temor saludable, no existe mejor ejemplo en todo el universo que el de nuestro propio Señor Jesucristo. El comentario de hoy nos dirige a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Allí se nos dice algo que debería conmovernos, que Jesús, cuando estuvo en la tierra, ofreció ruegos y peticiones y fue escuchado favorablemente por su temor de Dios. Detengámonos a meditar en esto. Jesús es el Hijo unigénito de Jehová. Él ha vivido junto al Padre por incontables millones de años antes de que el universo físico fuera creado. Nadie conoce al Padre mejor que el Hijo. Nadie ama al Padre más que el Hijo. Y, sin embargo, la Biblia dice que Jesús sentía temor. Pero, ¿qué clase de temor sentía Jesús? El profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos 2 y 3, profetizó acerca del Mesías y dijo que el Espíritu de Jehová se asentaría sobre él y que él disfrutaría con el temor de Jehová. Noten esa palabra clave: disfrutar. Para Jesús, temer a Jehová no era una carga pesada, no era una obligación impuesta por la fuerza, no era un yugo de esclavitud. Para Jesús, el temor de Jehová era un deleite, era algo que le producía satisfacción y gozo. ¿Por qué? Porque lo que él sentía por Jehová no era terror. Como bien dice el profeta Isaías, no era temblor de pánico. Al contrario, Jesús amaba a su Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y su mayor deseo era obedecerlo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 21 y 31, nos muestra el corazón de Jesús. Él dijo claramente: amo al Padre. Y precisamente porque lo amaba, cumplía sus mandamientos al pie de la letra. El temor de Jesús consistía en un deseo intenso, ardiente y constante de agradar a su Padre en todo momento. Su miedo era el miedo de un hijo leal que no soporta la idea de causarle dolor o decepción a su amado Padre. Cuando Jesús enfrentó las pruebas más terribles en la tierra,
cuando fue tentado por Satanás, cuando sufrió burlas y persecución, lo que lo mantuvo firme fue ese temor reverente. Él no quería hacer nada, absolutamente nada, que pudiera manchar el nombre de su Padre o estorbar su propósito. Nosotros, hermanos queridos, como seguidores de Cristo, debemos imitar esa misma actitud. Nosotros también sentimos un profundo respeto por Jehová y le servimos con reverencia. Pero nuestra reverencia no es ciega, está basada en el conocimiento exacto de quién es Él. El párrafo 5 de nuestro estudio destaca 4 atributos cardinales de la personalidad divina que despiertan en nosotros este temor saludable. Jehová es un Dios de amor, de sabiduría, de justicia y de poder. Vamos a reflexionar brevemente en cada uno de estos atributos para entender por qué nos inspiran temor y respeto. Pensemos primero en su poder. Jehová es el Dios Todopoderoso. Cuando levantamos la vista en una noche estrellada y contemplamos la inmensidad del universo, cuando vemos la fuerza de las olas del mar rompiendo contra las rocas, o cuando sentimos la potencia de una tormenta eléctrica, nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Jehová es la fuente de toda la energía dinámica. Él creó las galaxias con el poder de su Espíritu Santo. Ante tal demostración de poder ilimitado, la reacción natural de cualquier criatura inteligente es el respeto absoluto, el temor reverente. Reconocemos que nuestra vida depende totalmente de Él. Como dijo Jesús, no debemos temer a los hombres que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Debemos temer a aquel que tiene el poder real sobre la vida y la muerte. Pensemos ahora en su justicia. Jehová es la roca. Todas sus actividades son perfectas, porque todos sus caminos son justicia. Él es un juez imparcial que no se deja sobornar y que no pasa por alto la maldad deliberada. Su justicia es firme como las montañas. Saber que Jehová es justo nos inspira un temor saludable, porque sabemos que no podemos engañarlo. No podemos esconder nuestros pecados de su vista. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos recuerda: no se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Este aspecto de su personalidad nos motiva a ser personas íntegras, a vivir en la verdad, porque respetamos su posición como el juez supremo del universo. Pensemos también en su sabiduría. La sabiduría de Jehová es infinita. Sus mandamientos no son caprichos. Son el resultado de un conocimiento perfecto de cómo fuimos diseñados y de qué es lo que realmente nos beneficia. Temer a Dios implica confiar en su sabiduría por encima de la nuestra. A veces, nuestra lógica humana imperfecta nos dice una cosa, pero la palabra de Dios nos dice otra. El temor de Jehová nos lleva a decir: Señor, tú sabes más que yo confío en tus instrucciones, aunque no las entienda completamente, porque sé que tu sabiduría es superior. Es el respeto del estudiante hacia el Maestro Supremo. Pero por encima de todo esto, el atributo que más moldea nuestro temor piadoso es su amor. Y aquí entramos en la parte más conmovedora y profunda de nuestro análisis de hoy. ¿Cómo es posible que el amor nos inspire temor? La respuesta está en la capacidad que Jehová nos ha dado de afectar sus sentimientos.
Hermanos, esto es algo que debería dejarnos maravillados y conmovidos hasta las lágrimas. El creador del universo, el ser más elevado que existe, no es una fuerza impersonal, no es una energía fría y distante. Jehová es una persona real con sentimientos profundos. Y Él, en su inmensa humildad, ha decidido abrir su corazón para que nosotros, simples seres humanos hechos del polvo del suelo, podamos influir en cómo se siente. El texto de hoy cita el Salmo 78, versículo 41. Hablando de la conducta de los israelitas en el desierto, el salmista dice bajo inspiración: una y otra vez ponían a Dios a prueba, entristecían al Santo de Israel. Deténganse a pensar en el peso de esa palabra, entristecían. Aquellos israelitas rebeldes, con sus quejas, su falta de fe y su desobediencia, le causaron dolor al corazón de Jehová. ¿Por qué se sintió triste Jehová? Porque los amaba. Cuando uno ama a alguien, se vuelve vulnerable ante esa persona. Si un desconocido en la calle nos insulta, tal vez nos moleste un poco, pero no nos rompe el corazón. Pero si es nuestro hijo, nuestro cónyuge o nuestro mejor amigo quien nos traiciona o nos trata con desprecio, el dolor es inmenso. De la misma manera, porque Jehová nos ama tanto, lo que hacemos le importa. Si lo desobedecemos, si violamos sus normas justas, si actuamos con egoísmo o crueldad, no solo estamos rompiendo una regla escrita en un libro, estamos hiriendo el corazón de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el verdadero temor de Dios nace de esa conciencia emocional. El cristiano maduro piensa: yo amo tanto a Jehová, y estoy tan agradecido por todo lo que ha hecho por mí, que la sola idea de causarle tristeza me resulta insoportable. Es como el niño que ama profundamente a su padre, y cuando está a punto de hacer una travesura, se detiene y piensa: no puedo hacer esto, mi papá se va a poner muy triste si se entera. Él ha sido tan bueno conmigo que no quiero decepcionarlo. Ese niño no tiene miedo de que el papá le pegue con una vara. Tiene miedo de herir los sentimientos de quien tanto lo ama. Ese es el temor que Jehová quiere de nosotros. Pero esta moneda tiene otra cara, una cara brillante y esperanzadora. Así como tenemos la capacidad de entristecer a Jehová, también tenemos el maravilloso poder de alegrarlo. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 11, contiene una de las invitaciones más hermosas de toda la Biblia. Allí Jehová nos dice con ternura: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo pueda responderle al que me desafía. ¡Qué privilegio tan inmenso, hermanos! Usted, hermano mayor que lleva años de fidelidad. Usted, hermana que lucha sola en un hogar dividido. Usted, jovencito que enfrenta la presión de grupo en la escuela. Todos ustedes tienen el poder, hoy mismo, de hacer sonreír al soberano del universo. Cuando usted elige obedecer a Jehová, a pesar de las dificultades, el corazón de Dios se llena de alegría. Cuando usted rechaza una tentación inmoral, Jehová se siente orgulloso de usted. Cuando usted predica con valor, cuando muestra bondad, cuando perdona a quien lo ofendió, usted le está dando un regalo personal a Jehová. Entender esto cambia por completo nuestra motivación para servir a Dios. Ya no le servimos simplemente para sobrevivir al Armagedón o para vivir en el paraíso, aunque esas son esperanzas válidas. Le servimos
principalmente porque lo amamos y queremos hacerlo feliz. Nuestro temor es el temor de fallarle a nuestro mejor amigo. Entonces, llevemos esto a la práctica. ¿Cómo se demuestra este temor de Dios en nuestra vida diaria hoy, jueves 11 de diciembre? Significa que cuando estemos solos en la privacidad de nuestro hogar y nadie nos vea, mantendremos nuestra integridad. No veremos entretenimiento inmoral, no accederemos a pornografía en Internet, no porque tengamos miedo de que los ancianos se enteren o de que nos expulsen, sino porque sabemos que Jehová nos está mirando. Y tememos, con un temor santo, dañar nuestra amistad íntima con Él. Valoramos su mirada más que cualquier placer temporal. Significa que seremos honrados en nuestros negocios y en nuestro lugar de empleo. No robaremos tiempo ni materiales, no mentiremos en nuestros impuestos, no por miedo a las leyes humanas o a la cárcel, sino porque valoramos nuestra conciencia limpia delante de nuestro Dios. El temor de Jehová nos hace ser personas confiables y rectas. El temor de Jehová es, en realidad, un escudo protector. Nos libra de muchísimos dolores de cabeza. Proverbios dice que el temor de Jehová es un manantial de vida para apartar a uno de los lazos de la muerte. Cuando tememos a Dios, evitamos conductas arriesgadas, evitamos vicios, evitamos relaciones peligrosas que podrían arruinar nuestra vida física, emocional y espiritual. Lejos de ser algo que nos reprime o nos quita libertad, el temor de Dios es lo que nos mantiene seguros dentro de los límites del amor divino. A veces, el mundo, bajo la influencia de Satanás, trata de hacernos creer que las normas de Dios son anticuadas, que nos quitan la diversión, o que temer a Dios es algo de gente ignorante. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que la amistad íntima con Jehová es el tesoro más grande que un ser humano puede poseer. El Salmo 25, versículo 14, añade que a quienes le temen, Jehová les hace conocer su pacto. Esto significa que Él nos revela sus verdades profundas, nos da entendimiento, nos guía en nuestras decisiones y nos da una paz que supera todo pensamiento. Imaginen tener al ser más poderoso del universo como su amigo íntimo, alguien a quien usted puede acudir en cualquier momento, alguien que lo entiende perfectamente y que siempre quiere lo mejor para usted. Esa amistad está disponible, pero tiene un precio: el temor reverente. No podemos ser amigos de Dios y al mismo tiempo tomar sus normas a la ligera. No podemos caminar con Dios y al mismo tiempo coquetear con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, nos dice el discípulo Santiago. Por eso, el temor de Dios actúa como una barrera que nos separa de la corrupción de este sistema. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy avanzados en la corriente del tiempo. Las presiones para que transijamos, para que bajemos la guardia, para que seamos más flexibles con los principios bíblicos, van a aumentar día tras día. Satanás sabe que le queda poco tiempo y tratará de romper nuestra integridad. En esos momentos de prueba, será nuestro temor a Jehová lo que nos mantendrá firmes como una roca. Recordaremos que no vale la pena cambiar nuestra amistad eterna con el Creador por un momento de placer pecaminoso. Recordaremos que el favor de Dios vale más que la vida misma. Si fallamos, porque somos imperfectos y todos tropezamos muchas veces, el temor de Dios también nos ayudará a regresar.
El temor de Dios nos impulsa a ser humildes, a reconocer nuestros errores, a pedir perdón y a aceptar la disciplina. El amigo de Jehová no es el que nunca se equivoca, sino el que, cuando se equivoca, corre hacia Jehová buscando su misericordia, no huye de él. Sabe que Jehová es bueno y está dispuesto a perdonar, pero se acerca con un corazón contrito, con un profundo respeto por la santidad de Dios. Hoy, jueves, los invito a cada uno de ustedes a hacer un autoexamen sincero y profundo. Pregúntense, ¿realmente temo a Jehová en cada aspecto de mi vida? ¿Tomo en cuenta sus sentimientos antes de tomar decisiones grandes o pequeñas? ¿Es mi amistad con Él lo más importante, lo más sagrado que tengo?